Bienvenidos a todos el día de hoy en el canal de Tutorías CNBio. Es un canal que se encarga de dar difusión a la ciencia, conectando a la juventud, al estrato de jóvenes más jóvenes, de dar divulgación científica a todo lo que actualmente se hace en Panamá. El día de hoy, bueno, hemos tenido las condiciones meteorológicas, esperemos que nos permitan tener una buena conectividad. Sin embargo, si en algún momento de esta sesión llegáramos a tener una interrupción, yo le pido a los participantes mantener la calma, que nos conectamos inmediatamente. Así que, bueno, voy a dar una pequeña introducción. Nosotros aquí hemos tenido en el canal de tutorías CNBio a muchos especialistas, a muchos conferencistas de diferentes ramas de la biología y de la biodiversidad, conociendo aquellos programas, aquellos proyectos, aquellos desarrollos científicos que se hacen dentro de nuestro país para conocimiento de toda la población, principalmente de los jóvenes. Entonces, el día de hoy consideramos también que es muy importante que en este proceso de formación científica contemos con el apoyo y la colaboración de esta juventud que está formándose en un camino científico. El acumular los conocimientos, el tener aquellas experiencias y trazar un camino dentro de la ciencia es algo que conlleva mucho tiempo y mucha dedicación. Para hacer ciencia se van acumulando estos conocimientos y bueno, nuestros estudiantes, nuestros futuros científicos son los que se van preparando. Y el día de hoy tenemos con nosotros a Ignacio Sea Montesa. Ignacio es estudiante de la licenciatura en biología de la Universidad de Panamá y el día de hoy Ignacio nos va a compartir sus experiencias a través de una conferencia titulada con el nombre de Fototrampeo como herramienta para la investigación y conservación de los mamíferos terrestres. Bienvenido, Ignacio. Te damos la más cordial bienvenida aquí, que estás con nosotros compartiendo con toda la gente que se está conectando aquí en Panamá y en otras partes también. Les agradecemos a todos los participantes que en algún momento de la conferencia, si Ignacio tiene una posibilidad para comentarnos, aclararnos dudas, podemos elaborar las preguntas a través del chat. Podemos habilitar nuestros micrófonos para hacer las preguntas y todas aquellas personas que tenga yo conectadas a través del canal de Tutorías CNBio en YouTube, yo voy a estar verificándote, Ignacio, todas aquellas personas que estén interactuando con nosotros. Así que te cedo el control de la palabra, Ignacio, bienvenido aquí a Tutorías CNBio. Gracias, profesora Dalia, por la invitación. ¿Sí me escuchan bien todos? No sé si todos me escuchan bien o puedan ver mi pantalla. Todo bien, Ignacio, te escucho bien. Ese cable nada más quítatelo de enfrente. Ok. Adelante, Ignacio, adelante. Estamos acá todos pendientes. Listo. Bueno, vamos a darle. Muchos de los que están aquí en la presentación seguro me conocen. Para los que no me conocen, ya la profesora Dalia dio mi nombre. Tengo 22 años y estoy cursando el tercer año de la licenciatura de Biología en la Universidad de Panamá. Y como dijo la profesora Dalia, hoy les voy a estar hablando sobre las experiencias que he tenido como estudiante de pregrado trabajando con cámaras trampa y también un poquito de las aproximaciones que se pueden hacer usando estas herramientas para la investigación y la conservación de mamíferos terrestres. Entonces, aquí pueden ver un flashback. Si tomamos una máquina del tiempo, ven a un Ignacio de niño, ya entrando en su adolescencia, muy activo en lo que es la finca de mi abuelo, que es este señor que está aquí, que no se ve bien, pero más adelante van a ver una foto de él. En la finca donde tiene la propiedad es un lugar que se llama Madroño, o también conocido como el Valle del Mamoní. Y entonces siempre desde pequeños íbamos a la finca, andábamos a caballo, nos columpiábamos en lianas, nadábamos en el río. Y los primeros 6 años de mi vida los viví en Cancún, Quintana Roo, en México. Soy hijo de padre mexicano y entonces
En ese entonces el desarrollo en Quintana Roo no era tan grande como lo es ahora y había mucho más selva. De hecho, en el apartamento donde nosotros vivíamos estaba pegado a un parque, por así decirlo, como el Parque Natural Metropolitano. Y también cuando fui parte de los Scouts de Panamá, participábamos en lo que eran las sendas. Y entonces salíamos así súper sucios, pero a mí me gustaban. Y esta foto, cuando la encontré, Chuso, fue súper especial porque desde chiquito yo sabía que me gustaban los felinos. Este es, creo que Denver o Colorado, una de las jaguares que tuvimos en el Parque Summit. Eso fue, no sé si es del 2005 o 2006 la foto. Ignacio, la presentación no se está viendo, tienes que compartirla. Te vemos es tu cara. ¿No la ven? Yo la veo perfectamente. No sé si... Igual yo también la puedo ver. Ok, disculpen. Sí, continúa. Ok, no se preocupe, profe. Ok, bueno, aquí en esta foto ya ven a un Ignacio de 17 años, estudiante de quinto año de secundaria, colocando por primera vez una cámara trampa. Pero, ¿qué da origen a que empieza a colocar cámaras trampa? Esta huella de jaguar que ustedes ven aquí fue una huella que logré observar en mis momentos de ocio en la finca, cuando yo me escapaba por ahí a explorar a caballo. Vi la huella, entonces eso fue como que un boom en mi familia, encontrar, ver la huella de jaguar tan cerca de la casa después de varios años. Entonces, como yo tengo un tío que vive en Florida, él un mes después vino de visita y trajo esa cámara y yo no sabía lo que era. Y entonces dijo, no, es para que fotografiemos al jaguar, y la colocamos en un punto al azar del bosque, y así fue como poco a poco empecé a trabajar con las cámaras trampa. Al principio cuando las coloqué no sabía colocarlas, cuando las colocaba, tomaba fotos de prueba y revisaba en la computadora o en el celular para ver si estaban en un buen ángulo, y eso era 1 hora colocando una cámara. Y ya con el tiempo he ido aprendiendo cómo trabajar o cómo colocarlas en el campo. Ok, entonces quiero que hagamos una pequeña dinámica, tanto los que estamos aquí en el Zoom como los que estamos en en YouTube. Quiero que en la caja o en el chat me coloquen cuál es el animal que tú deseas ver cada vez que vas al bosque. Puede ser un mamífero, puede ser un ave, puede ser una anfibio, puede ser lo que sea. Vamos a darles 1 minuto para que comenten en el chat y ya después van a ver cómo va a ser la dinámica. También. Ok, bueno, ya ha pasado el minuto de ver que ya casi todos comentaron. Veo tapir, perezoso, pecaríes de labios blancos, otros más estudiosos dicen que cualquier especie no descrita, en fin. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay algunas especies que se pueden ver con mayor facilidad en el bosque, hay otras que no. Y entonces encontré un meme súper gracioso que vi la vez pasada en internet, que cuál es la realidad que nosotros vemos al ir al campo. Vamos a ver qué pasa, que no me deja pasar el slide. Se está portando mal la computadora. A ver por qué no pasa. Creo que tienes que deshabilitar el spotlight para pasar el slide. Ah, ok.
Ok, listo, gracias. Ok, observen este meme. Aquí arriba vemos cómo sería la expectativa cada vez que vamos al bosque. Siempre creemos que vamos a ver, cuando entremos al bosque vamos a ver ocelotes, vamos a ver perezosos, vamos a ver águilas arpías o serpientes. Pero cuando entramos al bosque, lo que vemos es un mar verde de plantas y de árboles. ¿Y los animales dónde están? Entonces ahí es cuando nos caemos en cuenta que es muy difícil ver la fauna, sobre todo en un ambiente como lo es una selva tropical. Entonces, ¿cómo descubrimos e investigamos lo que no podemos ver? En este caso, mamíferos terrestres. Utilizamos, en este caso, para los mamíferos terrestres, las cámaras trampa y la técnica del fototrampeo. Y a lo largo de varios años, esta técnica ha ido cambiando, y ha ido cambiando, y ha ido cambiando. Por ejemplo, estas cámaras que ven aquí, estas son las famosas Cam Tracker, estuvieron también las Deer Cam, que eran las cámaras trampa que se usaban antes. Las primeras cámaras que se usaron a partir creo que de los años 90 hasta a mediados de la década de los 2000, eran cámaras de rollo. Imagínense, a mí no me tocó usar este tipo de cámaras, yo soy, por así decirlo, muy millennial usando cámaras trampa, pero estas cámaras había que estar constantemente revisándolas porque podían ser cámaras de tener 16 hasta 36 exposiciones de rollo y había que imprimir las imágenes. Hoy en día las cámaras trampas son así, son cámaras digitales que básicamente funcionan, que tienen un sensor de movimiento, el lente, y tienen su flash, que puede ser un flash infrarrojo, que te toma las fotos en blanco y negro cuando es de noche o cuando hay muy baja iluminación, y también hay cámaras de flash de luz visible. Entonces, con el pasar de los años, con las cámaras trampas se puede tener un historial de muchas fotografías. En varios países se han colocado las cámaras trampa. Entonces, aquí hice una pequeña línea del tiempo sobre el fototrampeo en el mundo y en Panamá. Imagínense, desde el año 1890 existía el concepto de usar cámaras para fotografiar animales en vez de escopetas. Y esto lo estableció George Shiras III en el año 1890. Y para los que no sabían, el primer sitio en el mundo donde se empezaron a colocar cámaras trampa en los trópicos fue aquí en Panamá, en la isla de Barro Colorado, que está en medio del lago Gatún, y esta iniciativa la hizo Frank Chapman, naturalista, y en ese entonces, como pueden ver aquí, él fotografió a los puercos de monte, que hoy en día han sido extirpados dentro de lo que es las rivieras del Canal de Panamá. En 1994, esta pareja de biólogos, Greg Willis y Jackie Jackalon Willis, desde el año 1994 hasta la fecha, llegan a BCI y empiezan a hacer el censo de mamíferos, de comunidades de mamíferos terrestres, desde el año 1994 hasta la fecha. Es uno, o si no, la base de datos de mamíferos más grandes que hay en el mundo. Y también en el año 1995 se saca o se publica por primera vez la estimación poblacional de tigres en la India, que lo trabajaron el doctor Ulas Karanth en la India y James Nichols. Y este estudio fue súper importante, ¿por qué? Porque ellos descubrieron que los patrones de rayas o de estrías de los tigres eran diferentes unos de otros. Y así podían tener tasas de capturas de distintos individuos y trabajando modelos de captura-recaptura podían trabajar las densidades. Y gracias a estos estudios se da origen a los primeros protocolos para estimar densidad poblacionales de jaguar que salen en el 2004 y justo en ese año se realiza en Panamá el primer estudio de estimación poblacional de jaguar en Panamá en el área de Cana, para ser más específico, que fue la tesis de maestría de Ricardo Moreno. Y este es uno de los primeros jaguares que se fotografiaron en ese entonces. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta antes de realizar investigación científica con cámaras trampa? ¿Y por qué resalto investigación científica? Porque las cámaras trampas las puede usar cualquier persona. No tienes que ser científico para usar una cámara trampa. Puedes ser un aficionado a la naturaleza que quieres colocar una cámara trampa y tener curiosidad de saber qué especies hay, por así decirlo, en el patio de tu casa o en tu finca. Pero para hacer investigación científica tenemos que tener en cuenta varias consideraciones. Entre ellas, primero hay que preguntarse, ¿qué quiero estudiar? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Y cómo voy a responder a mi pregunta de investigación? Y entonces, los estudios de cámaras trampa y los diseños de muestreo van a depender de cuál va a ser el enfoque del mismo.
algunos estudios se pueden estar enfocados en distribución, inventarios biológicos, riqueza y abundancia relativa de especies, densidad poblacional, ocupación de una o múltiples especies y patrones de actividad circadiana, que son las horas de actividad donde se mueven más estos los animales, acumulando las fotografías de las cámaras trampa, que más adelante van a ver cómo funciona. Entonces, si queremos estudiar, por ejemplo, queremos estudiar a jaguares, queremos estudiar tapires, queremos estudiar osos andinos, queremos estudiar venados, pero hay que conocer a la especie que queremos estudiar. Tenemos que conocer sobre su distribución, biología, ecología, comportamiento, cuál es su distribución regional y global de la especie. Imagínense que alguien quiere estudiar, por así decirlo, al armadillo gigante, pero cuando revisamos la literatura no se encuentra distribuida en Panamá. Así que si tú quisieras estudiar esa especie, tendrías que irte a Sudamérica. Hay que saber qué tan grandes son los territorios de la especie que se desea estudiar. Sí, para los que quieren estudiar jaguares, tienen que tener en cuenta que es una especie que tiene áreas de acción de 100, 200, 500 kilómetros cuadrados, hasta 1000 kilómetros cuadrados, y por ende los polígonos de cámara trampa tienen que ser lo suficientemente grandes o asemejarse al de área de acción de un jaguar para poder estimar sus densidades poblacionales. ¿Qué tipo de hábitat prefieren? ¿Cuál es la dieta? Porque así uno puede determinar, ok, en este sitio puede haber disponibilidad de alimento para la especie, cuáles son las amenazas potenciales y el estado de conservación. Aquí en el estado de conservación, por ejemplo, aquí en Panamá, los que quieren estudiar fauna silvestre, les recomiendo que observen el listado de mi ambiente sacado en 2016, publicado en Gaceta Oficial, donde está el estado de conservación a nivel nacional, no a nivel global, a nivel nacional de las especies que tenemos aquí en Panamá, listados bajo los parámetros de la UICN como preocupación menor, casi amenazada, datos insuficientes, vulnerable, en peligro o en peligro crítico. Entonces, hay que leer y revisar la literatura científica. Pero a muchas personas que están empezando, por lo general les asusta leer la literatura científica porque piensan que tienen que ir a la editorial Springer o a la editorial Elsevier, que son de las más grandes editoriales científicas a nivel mundial, para empezar a buscar información científica. ¿Cuándo se puede empezar? Buscando información en guías como esta. Por ejemplo, esta guía es súper buena de Fiona Reed, de los mamíferos en Centroamérica y México, donde ella da básicamente la generalidad de la especie, distribución, biología y comportamiento, y es una guía muy buena y la recomiendo. Y las cámaras trampa, por ejemplo, hay varios manuales. Está este manual de Andrew Noss y colaboradores, el manual de estudio de fototrampa en México, usando al jaguar como caso, de Cuauhtémoc Chávez y colaboradores, y este libro de Alan O'Connell, Jace Nichols y Yuval Ascarán, de cómo se aplican las cámaras trampa para estudiar la ecología animal, los métodos y los análisis que se deben hacer, de la editorial Springer, una de las mejores a nivel mundial, como ya mencioné. Entonces, ya definido el objetivo de nuestra investigación, dónde y cómo es nuestro sitio de estudio, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Hay que tener un mapa del área de estudio. Hay que saber qué tan lejos está el medio de transporte o acceso, si puedes acceder en carro o a caballo o incluso a piragua o solamente a pie. Y también eso va a determinar cuántos días vas a estar en campo. Y eso se reduce a dinero porque necesitas comprar suficiente comida para los días que vas a estar en campo, y también hay que pagarle a las personas locales de las comunidades cerca del área de estudio que van a servir de guías. Hay que hacerles un pago. Y también cómo es el terreno en nuestra área de estudio. Puede ser muy plana o puede ser muy montañosa, y ahí hay que tener en cuenta que hay que estar en buenas condiciones si te vas a mover por varios días en un sitio así, porque el calor y la humedad, subiendo y bajando, créanme que te pasa factura. A todos los que estamos aquí, no mientan, a todos los que estamos aquí que hemos trabajado en campo por varios días nos ha pasado. Entonces, a veces nosotros, como le dije, distintos métodos de acceso. Entramos en carro, a veces a pie, a caballo, o a veces en carro tomando un bote. Aquí en Panamá nosotros decimos el ride, o alguien que nos dé de un lado a otro, como tomar un bote. Entonces aquí a veces nos toca coger un metro, coger un bus, y de ahí en un bus coger un taxi hasta llegar al sitio donde llegan todos los carros y esperar a que alguien nos dé un bote e ir, como dice mi madre, como ganado atrás en la parte del carro, que es súper divertido. Entonces, así son más o menos los regímenes de acampada. A veces podemos acampar en lodge como estos, súper cómodo, súper chévere. A veces dormimos cerca de los ríos,
debajo de jorones, y se puede dormir a veces así en medio de la selva, en hamaca, que la verdad que es súper relajante y súper chévere para los que puedan vivir esa experiencia. Entonces, ¿cómo nosotros distribuimos las cámaras trampa? Las cámaras trampa, como mencioné, se van a distribuir dependiendo del estudio que se haga. Se pueden distribuir de 50 a 3.5 kilómetros una de otra. Esto que está aquí, por lo general es algo hipotético. Son distintas celdas de muestreo donde se van a colocar las cámaras trampa. Y entonces uno puede decir, las cámaras trampa van a estar exactamente a 2 kilómetros una de otra y van a estar en línea recta. En teoría debería ser así. Y entonces, como les dije, se puede aplicar para muchas cosas. Este es un estudio que se realizó a finales de los 2000 en la isla de Barro Colorado, un experimento súper interesante donde colocaron cámaras trampa a lo largo de senderos que convencionalmente las cámaras se colocan en los senderos, pero también aquí hicieron el experimento de colocar varios puntos al azar para ver en general a la comunidad de los mamíferos terrestres de la isla de Barro Colorado, porque hay especies que tienden a utilizar más los senderos, hay otras que no. Entonces, más o menos así, en el diagrama de esta misma publicación de Roland Case y colaboradores, más o menos así es como funciona. Cuando vemos animales, vemos individuos de una especie. La secuencia de las imágenes que puede ser tanto imagen o puede ser video, y la cantidad de tiempo que quieres que te tome la foto. Las memorias SD, algo que se me olvidó mencionar, es que hoy en día las cámaras trampa usan memoria SD, como la de las cámaras digitales o la de los celulares. La colocación de la cámara, que va a depender del modelo de la cámara, de la persona, y la configuración de esta, la ubicación y el sitio de estudio. Entonces, ¿y cómo buscamos a los mamíferos en un bosque? Tenemos que tener en cuenta para qué y cómo se mueven las especies. Aquí vemos un caso hipotético, tenemos a un jaguar macho, que él va a buscar sitios para descansar tanto en el día como en la noche, refugio, alimento, agua, y en algún momento determinado va a tener que buscar alguna pareja. Entonces, hay que tener en cuenta que el movimiento de las especies es muy dinámico. Y más o menos como les dije, así es como nosotros hemos distribuido las cámaras trampas. En este mapa se ve que está todo planito, chévere, pero cuando lo ponemos así, ya ven que hay montañas y entonces nos toca caminar, subir y bajar, que es divertido. Más o menos así es como es el terreno por donde nos toca movernos aquí en Panamá. Y aquí van a ver un video mío. A veces puede estar plano el terreno y a veces nos toca subir por laderas de tierra así, que a veces es muy complicado, sobre todo en la temporada lluviosa, que la tierra está muy suelta y es muy difícil moverse en el bosque. Como pueden ver, ahí casi me caigo, y ahí me ven todo chévere subiendo la loma, pero también nosotros acabamos así, muertos, después de varias horas o días caminando en la montaña. Entonces, básicamente, así es cada vez que vamos al campo. Nos toca cruzar ríos, más cruzadas de ríos, revisar indicios de fauna, no solo de mamíferos, sino de otros animales. A veces bebemos agua de la quebrada, tenemos a nuestro guía Isauro y llegamos a la cima, por ejemplo, de la división continental aquí, como pueden ver en esta foto. Y durante las caminatas, también nosotros caminamos por quebradas y a veces nos encontramos con cascadas como esta. Y después de un largo rato de estar caminando bajo la humedad y el calor de la montaña, descansamos, comemos y decimos, hey hermano, vamos para el agua, porque esto es parte también del trabajo. Nos divertimos cada vez que nos encontramos un chorro así. Y es súper relajante, la verdad. Entonces, ¿cómo sabemos dónde colocar las cámaras trampa? La gente a veces se pregunta, ¿y cómo tú sabes dónde colocarlas para fotografiar a los animales? ¿Les colocas algún cebo o algo por el estilo? Nosotros colocamos las cámaras trampa, sobre todo en los filos de las montañas, senderos hechos por los seres humanos, quebradas y también en los bañaderos. Y por lo general las colocamos cuando encontramos indicios de huellas de animales, excretas, madrigueras, marcas en los árboles y en algunos casos cadáveres depredados por felinos. Y entonces las cámaras trampa nosotros las colocamos así. Nosotros las colocamos a una altura de 30 a 50 centímetros aproximadamente. ¿Por qué?
Porque si bien, por ejemplo, los objetivos de nuestros estudios se enfocan en fotografiar mamíferos grandes y medianos, hay que también ver cómo está el resto de la comunidad. Y eso comprende a otros vertebrados terrestres como aves pequeñas y también a mamíferos pequeños. Y también para saber si la cámara está a la altura adecuada, aquí vemos a Ricardo Moreno cuando nos acompañó a las primeras giras, nos estaba capacitando, nos agachamos también para ver si están a la altura correcta y decir, ok, está a la altura correcta, si pasa, por así decirlo, un jaguar puede salir bien fotografiado. Entonces, como les dije, vamos caminando por senderos, las cámaras pueden caer en senderos o pueden caer en quebradas como estas. Y estos son algunos de los indicios que, como les dije, buscamos. Aquí no se ve claro, pero esta es una huella de jaguar, marcas en los árboles, bañaderos y también excretas de los animales. Algo particular de las excretas de los felinos es que tienen pelo. Esta excreta que está acá me la trajeron, pero me la botaron a la basura. Esta que está aquí la daba por perdida y la colecté el año pasado y hace unos días la encontré por ahí tirada en el patio de mi casa, esperando para enviarla para que sea analizada. Pues sí, estos son los indicios que nosotros buscamos para determinar si decir, ok, por aquí puede estar pasando el animal, este puede ser un sitio promisorio para fotografiar a la especie. Entonces, también hay manuales para los que desean conocer o rastrear animales. Está este manual, que es el Manual de Rastreo de Mamíferos Silvestres en México, del doctor Marcelo Aranda, súper bueno, lo recomiendo para aquellos que desean ser rastreadores de mamíferos. Entonces, mientras revisamos y colocamos las cámaras trampa, observamos muchas más cosas que solo rastros. Nos salen muchas otras cosas en medio del camino. A veces vemos anfibios, ranas de cristal, ranas arlequines, y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque tenemos muchos amigos y muchos colegas que trabajan con anfibios, y entonces cada vez que vemos una especie se las pasamos a ellos, y ellos así viceversa nos pasan, hey, vi una huella de tal animal que puede ser, ok, es de jaguar, o decir, oye hermano, vi esta, se la pasamos a Rogemif, que está aquí en la presentación, oye Roge, vi esta especie de anfibio, ¿cuál puede ser? Y así sucesivamente nos pasamos toda la información. Hacemos lo mismo también con las serpientes, que nos topamos especies de serpientes, pueden ser serpientes venenosas, no venenosas, no las hemos topado, serpientes tan grandes como esta boa. También vemos aves, que también es hobby hacer la observación de aves, que es súper divertido también hacerlo. Algunos mamíferos terrestres que nos salen, como los gatosolos, que son bastante comunes, mamíferos voladores como murciélagos, y también vemos otros mamíferos que, de la manera como nosotros colocamos las cámaras trampa, ellos tienen una baja detectabilidad, como pueden ser perezosos y primates no humanos, como monos aulladores, monos cariblancos y monos araña. Entonces, cada vez que nosotros revisamos las cámaras trampa, es equivalente a una mañana de Navidad. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué te vas a encontrar en la memoria. Te puedes encontrar muchas fotos, o puedes encontrar solamente 1000 fotos de ñeque, o puedes a veces encontrar nada. Entonces, nosotros pasamos del campo al escritorio. Cuando nosotros vemos las cámaras trampas, nos dan la fecha en la que fue fotografiada. Vamos a esperar a que se levante esto, ¿ok? La fecha en la que fue fotografiada, la hora, la secuencia de imágenes en algunos modelos de cámaras trampa, la temperatura y también la fase lunar. Entonces, a veces nosotros llega el momento de que tenemos cientos, miles o millones de fotos. Algunas bases de datos como las de TIM tienen hasta millones o billones de fotos de cámaras trampa y nos volvemos locos. No sabemos qué hacer con tanta información. Entonces, lo que nosotros hacemos una carpeta por estación, y las fotos de cámaras trampa por estación las colocamos dentro de su respectiva carpeta para poderlas procesar de una manera ordenada y de una manera en la que no nos estresemos tanto. También nosotros las tabulamos en Excel, los registros nosotros los tabulamos en Excel, y también existen softwares, porque también muchos científicos se han visto la necesidad de hacer su procesamiento y su análisis mucho más efectivo, sin estrés. Gracias a Carlos Gaitán y a Vivian Castillo de Guatemala, que me enseñaron el software de Camera Base, el poder del Camera Base, el procesar las imágenes que te tiran listados así,
la actividad circadiana y de la cantidad de registros que tiene cada especie, ya no tengo, por suerte ya no tengo que procesarlas manual porque eso toma mucho tiempo. Softwares como Naira, también Wildlife Insights, que también te pueden sacar gráficos como estos y también tienen la particularidad de que ya automáticamente te puede identificar qué especie de mamífero sale ahí, y análisis estadísticos como R, por lo menos es el que yo estoy aprendiendo a usar para empezar a hacer los análisis estadísticos de las cámaras trampa. Entonces, aquí viene la parte, creo que la parte más chévere de la presentación, porque voy a enseñarles cómo nuestra vida silvestre a través de las cámaras trampa. Esta es la parte que a muchos les gusta cada vez que ven presentaciones de cámaras trampa. No solamente salen mamíferos en las cámaras trampa, salen reptiles como la iguana verde. También nos han salido borrigueros detectados por las cámaras trampa. Pavones. Una de las especies de aves que más salen en las cámaras trampa porque es de hábitos terrestres. Esta es una pava colorada simba y este es el macho de la misma especie. Y a veces también las vemos en grupos chiquitos o en grupos grandes. Aves rapaces como esta, que el que sabe cuál es esta especie, por favor, que la ponga en el chat de YouTube o de Zoom para agregarla a nuestro listado de especies. Y también otras especies de aves bien correteadas por los pajareros y ornitólogos, como el correcamino, que la hemos visto a través de las cámaras trampa. Entonces, mamíferos silvestres. Les voy a enseñar algunos de los mamíferos que quizás no conocían o quizás no sabían que existiera aquí en Panamá. En Panamá nosotros tenemos dos especies de armadillo, y esta que está acá es el armadillo rabo de puerco, que es una especie bastante rara, por así decirlo, ya es que es de hábitos fusorios. ¿Qué quiere decir? Que pasa mayor parte de su tiempo bajo tierra. Tenemos también al armadillo de 9 bandas, al conejito pintado, que lo chévere de los conejitos pintados es que las manchitas que ellos tienen alrededor de su cuerpo, cada patrón de manchas es diferente a un individuo, así que también podríamos trabajar, por así decirlo, en densidad y abundancia de la especie. Al hormiguero tamandúa. En Panamá nosotros tenemos 3 especies de hormigueros: el gato balsa, o el tapacara, que es el hormiguero, un hormiguero súper chiquitito que es de hábitos arborícolas; el tamandúa, que es el más común de todos, es súper cosmopolita; y el oso de caballo u oso hormiguero gigante, que es una de las especies más amenazadas y raras que tenemos en Panamá. Y este es un viejo conocido de la casa, seguro todos los conocen, el gato solo o el cuatí. Algo que me gusta de los gatos solos es que siempre que los vemos en las cámaras trampa, no sé si pueden apreciar, son como niños en kindergarten. O sea, es súper cómico verlos en las cámaras trampa. Mapaches manglateros, aquí vemos una madre mapache con sus tres crías. En Panamá nosotros tenemos 2 especies de mapache. El mapache común, que es el que ustedes pueden ver en la calzada de Amador y en la cinta costera, y el mapache manglatero. Y algo súper chévere de estas 2 especies es que esta especie viene de Sudamérica y la de común viene de Norteamérica. Entonces, aquí en Panamá, y creo que hasta la frontera de Panamá con Costa Rica, ambas especies se traslapan su distribución. Esta es la taira, o el gato cutarro, como la conocen aquí en el campo. Es un musleido, está más emparetado, por así decirlo, en la familia de las comadrejas. Es una especie omnívora. Como ven, aquí va con un fruto en la boca junto con sus 2 cachorros. Y también hay videos y reportes de tairas comiendo crías de monos aulladores. Este animalito que está aquí, lástima que creció una plántula enfrente de este, pero este animal que está aquí es el grisón o lobo de gallinero, como le conocemos aquí en Panamá. De varias fotos que tenemos, de muchos de los que trabajamos con cámaras trampa, en nuestras bases de datos tenemos poquísimas fotos de este animal. Es de hábitos súper, súper raros. Y mucha gente asocia que en Panamá no hay zorros, porque los asocian con el Ártico o lo asocian con las zonas o en Estados Unidos o en Europa. Pero en Panamá nosotros tenemos varias especies de cánidos. Entre estas tenemos al zorro cangrejero, que esta especie ha venido distribuyéndose a lo largo de Panamá desde Sudamérica.
Y también en Panamá tenemos al coyote, que el coyote en los últimos años la gente ha sido tema de polémica, que el coyote fue un animal introducido, que es una especie invasora, que es una plaga, que se va a comer a un niño. No, los coyotes no son plaga. Los coyotes se han estado dispersando a lo largo de Panamá. ¿Por qué? Porque es una especie de hábitos generalistas. Puede estar en cualquier tipo de hábitat, en sitios donde antes había jaguares y pumas, que son los depredadores naturales del coyote, son sitios que usa el coyote para irse dispersando. Y esto nosotros se lo hemos permitido nosotros los seres humanos. Y no es una plaga. Tenemos a los saínos o pecarís de collar, que esta especie de las 5 especies de ungulados que tenemos aquí en Panamá, de todas es la más común, es una especie que puede ser tolerante a las perturbaciones de los seres humanos. Algo característico de ellos es que ellos tienen alrededor un collarcito alrededor de su cuerpo, y por lo general se les ve en manadas súper pequeñas. Y estos son momentos de la vida silvestre que también nosotros podemos ver. Sainos rascándose la espalda o el trasero, como quieran interpretarlo. A veces algunos se acercan a las cámaras trampa. Y también aquí en Panamá nosotros tenemos al puerco de monte o pecarí labiado. Gente, de todas las especies de mamíferos terrestres que tenemos aquí en Panamá, esta es una de las más amenazadas en Panamá y también en Mesoamérica. ¿Por qué? A lo largo de su distribución en Mesoamérica, esta especie ha perdido 87% de su distribución histórica. ¿Y a qué se debe esto? Son muy sensibles ante las perturbaciones humanas, son muy sensibles hasta las presiones de caza. Y entonces, ¿por qué? Porque hacen manadas enormes, hacen manadas de 100, 200, y en sitios súper conservados, como el Amazonas o en sitios como el Pantanal, manadas súper grandes. Y aquí nosotros vemos a los puercos de monte llegando a uno de sus sitios favoritos, lo que son los bañaderos. Y entonces, a veces cuando las cámaras las colocamos súper bajas, pasa esto. Como pueden ver, esta es la cámara en uno de los bañaderos, embarrada por lodo por los puercos de monte. Entonces ya sabemos que si seguimos colocando las cámaras en los bañaderos, hay que colocarlas un poco más arriba. Y entonces esta especie es súper increíble y súper importante. Los ungulados son súper importantes, ¿por qué? Porque al ser mamíferos grandes se dispersan grandes áreas y esto ayuda a la dispersión y al consumo de semillas. Son animales súper increíbles. Y mucha gente, cuando ve a los puercos de monte, dicen, ¡oh! Eso a la brasa sabe bueno. La gente los asocia con comida, pero no nos hemos puesto a pensar que tener esta especie es equivalente a tener las manadas de cebras en las sabanas de África, o de gacelas, o de ñus. Son animales súper importantísimos que hoy en día son raros a lo largo del territorio de Panamá. Y en muchos de los sitios donde tenemos a los puercos de monte, las manadas son muy bajas, a excepción del Darién, que las manadas pueden ser 100, 150 puercos de monte. Pero en varios sitios como Portobelo, Chagres, Mamonilla, El Pila, las manadas son relativamente bajas a lo que se debería considerar. Y entonces, a veces pasa esto. Los puercos de monte son animales increíbles. A veces huelen las cámaras y empiezan a hacer trastadas con ellas. Después que uno las calibra, así, así quedan las cámaras trampa. No podemos hacer nada. Y entonces ya si dejan la cámara y va a ser mucho más difícil detectar a lo que pasa enfrente de la trocha o el sendero. Pero son animales súper increíbles. Y para los que no sabían, aquí en Panamá nosotros tenemos mamíferos de talla grande como lo son los tapires. Los tapires son animales
que yo considero como fósiles vivientes. ¿Por qué? Esa probóscide o esa trompa que tienen es característica de la megafauna que estuvo hace 15.000, 20.000, 30.000 años coexistiendo con nosotros, los seres humanos, en América. Y es una especie súper importante y súper amenazada. ¿Por qué? Porque también son dispersores de semillas. Son súper importantes para la dinámica de los bosques. Y entonces, para los que se preguntan, ¿cómo es una huella de tapir? Es así una huella de tapir. Tengan en consideración que esta es una mano adulta y esta es una huella de tapir. Son súper grandes y mucha gente piensa o lo asocia o pueden creer que pasó un dinosaurio por ahí, pero no. Al ser un animal tan grande, marcan las huellas súper grandes. Y este es súper característico de ellos. Entonces, en Panamá nosotros tenemos 6 especies de felinos silvestres. Aquí solo les voy a enseñar 5 porque la sexta especie que no tenemos acá, que es la oncilla, es una especie súper rara, pero sí ha sido fotografiada aquí en Panamá en varios sitios. Nosotros tenemos al tigrillo o al caucel, que de todas las especies de felinos, este es súper especial. Bueno, todos son especiales. ¿Pero por qué es especial? Porque es de hábitos arborícolas. Pasa tanto tiempo en el suelo como en los árboles. Y ha desarrollado la capacidad de subir y bajar árboles como ardilla, algo que un jaguar, un puma o un ocelote no podrían hacer. Son súper hábiles y son súper chiquititos, casi del tamaño de un gato doméstico. Y si se pregunta cuál es la diferencia entre un tigrillo y un ocelote, como pueden ver son mucho más pequeñitos, son mucho más esbeltos, tienen una, por así decirlo, un cráneo mucho más respingado y tienen una cola súper larga. Tenemos también al yaguarundi o el gato congo, como se le conoce en el campo. Los yaguarundis tienen una característica que son de actividad mayormente diurna y también ellos tienen varias fases de coloración en su cuerpo. Pueden ser negros, grisáceos y en algunos casos pueden ser rojizos. Observen este video. Una madre yaguarundi con su cría. Y es importante ver esto. ¿Por qué? Porque es importante ver si también nuestros animales se están reproduciendo. Y aquí en Panamá tenemos al ocelote, manigordo. De todas las especies de felinos, esta es la más común de todas, es súper cosmopolita. A todos los que estamos aquí en el chat seguro, o los que han venido aquí en Panamá, seguro han estado en Albrook Mall. Y en los alrededores de Albrook Mall tenemos el Parque Nacional Metropolitano. Y en el Parque Nacional Metropolitano tenemos ocelotes. Yo recuerdo una vez que fui con unos amigos al Parque Natural Metropolitano y encontramos un excreta de ocelote. Yo se los dije y ellos se quedaron como que, pero eso no solamente estaba en el Darién, cerca de la ciudad de Panamá también podemos encontrar a los ocelotes. Esto no quiere decir tampoco que no sea una especie que no esté amenazada, pero es súper común. Ahora, quiero que observen el patrón de manchas o de rayas, como quieran llamarle, de este individuo y de este otro. Como pueden ver, los patrones cambian. El patrón de manchas en los ocelotes y tigrillos y también jaguares es único en cada uno de ellos. Entonces podemos tener, como dije, tasas de captura de cada individuo y ver si se puede trabajar densidad. Y nosotros también le ponemos nombre a los ocelotes. Esta que está aquí, nosotros le pusimos bonita. A los otros que estaban atrás, déjenme ver si he hecho para atrás. Ok. Este es Dalila, este es Goliat, este que está aquí es Raya, que es el macho alfa que hemos estado monitoreando desde el 2015 hasta la fecha. Este que está aquí es Tony el ocelote, un nuevo macho que ha salido en los últimos 2 años. Puede ser competencia de Rayas, no lo sabemos. Aquí tenemos a Dalila comiendo una zarigüeya. Esto es chévere de las cámaras trampa, por eso son súper chéveres. Vemos imágenes como esta, haciendo lo que saben hacer. Y esta ocelote que está aquí es Yala. Ella tuvo a su cachorrita y esta cachorrita ya la hemos visto caminando sola. Está en una etapa de dispersión que está
tratando de establecer un territorio. Va a tener que competir incluso con la madre y los otros individuos que estén en el área. Y mucha gente dice, los ocelotes y estos gatos se mueven solamente de noche. No necesariamente. Aquí vemos a rayas caminando a las 11:15 de la mañana, a la hora de almuerzo de muchos de nosotros en el trabajo o en la universidad, caminando por los senderos. Y vemos también comportamientos como estos. Miren eso. Marcando territorio. Y en Panamá nosotros también tenemos al puma y la gente cree que los pumas solamente están en Norteamérica, pero los pumas están distribuidos en casi todo el continente americano. Puede estar en climas fríos, en climas templados, puede estar en climas desérticos y en climas tropicales. Y en algunos casos los pumas doblan o triplican las poblaciones de jaguares. Son animales que también son súper tolerantes ante las perturbaciones humanas, pero también se encuentran bajo amenazas. Entonces, para mí, muchas personas infravaloran al puma por ser una especie por debajo, por así decirlo, de la red trófica de los jaguares, pero son animales súper elegantes, súper hermosos, sobre todo los que encontramos en los trópicos. Miren esa belleza. La forma y figura de esa puma hembra. Y también observamos comportamientos como estos. Ellos, cuando rasgan, ellos tienen glándulas entre sus dedos y entonces los pumas están dejando todo su estatus, toda su química. Si es una hembra que está en celo y cuando pasan varios individuos por ahí, ellos así se comunican. Por ejemplo, este acaba de marcar diciendo, yo estoy aquí, no te acerques en este momento, si hay algún otro puma macho en el área. Entonces, ellos tratan de evitar lo más que puedan la competencia para evitar tener confrontaciones y en algunos casos pueden hasta perder la vida por esto. Y vemos también esto. Quién sabe qué está observando el puma, pero verlos así, en su hábitat natural, comportándose, es súper chévere. Y aquí nosotros vemos a una hembra puma junto a su cachorro crecido. Los cachorros pueden estar aproximadamente 2 años, un poco más, con las hembras. Y son casi todas las especies que tenemos aquí en Panamá son felinos solitarios. Siempre se preguntan, ¿andan en grupo? Solamente andan en grupo cuando tienen crías y cuando están reproduciéndose. Y también nos toca ver esto. Este que está aquí es el tuerto, uno de los pumas nuevos que han salido en nuestras cámaras. Y así es su vida en la montaña. Quizá perdió la visión por alguna pelea con otro puma o por alguna pelea con puercos de monte o saínos, que está reportado que si pueden defenderse contra estos depredadores y en algunos casos pueden hasta matarlos. Entonces a veces los vemos echándose un cinquito en la selva después de un largo día de cacería o buscando alguna pareja. Y quiero que presten atención a este video. Este es uno de los videos más impresionantes que hemos podido sacar en cámaras trampa de esta especie. Impresionante, ¿no? Y ahora, bueno, quiero que presten atención al siguiente video que van a ver. Pónganse los audífonos, súbanle el volumen a su computadora porque van a escuchar algo característico que hacen los pumas también para marcar territorio. No sé si lo escucharon bien, pero esa es una de las vocalizaciones que hacen los pumas para marcar su territorio, decir, o también para buscar pareja. Y por Ignacio, último, disculpa que te interrumpa. Tiene en la barra de herramientas que tienes arriba, cuando estás compartiendo pantalla, tienes que seleccionar ahí para compartir audio, porque no se escucha. Tú lo escuchas en tu computadora, pero los participantes no lo escuchan. Así que habilita la herramienta, seleccionas arriba y le das compartir audio. Ok, listo, ya lo encontré. Ahora sí, ya pueden ellos escuchar. Ok, disculpa por eso. No, tranquilo. Ok, vamos a ponerlo. No quiero que se acabe la presentación sin que escuchen esto.
¿Ahora sí lo pudieron escuchar? ¿O todavía no? Se escuchó muy bien, Ignacio. Excelente. Bueno, y por último tenemos al jaguar, el rey de los bosques de América. Ha sido inspiración para grandes culturas como la cultura maya y una de las especies más amenazadas que tenemos en América Latina. Son animales, el tercer felino más grande de América, son animales súper fuertes, resistentes, tienen áreas de acción, como les dije, 100 hasta 1000 kilómetros cuadrados, tienen una amplia variedad de presas en su menú. Cada jaguar tiene un patrón de manchas diferente. Esta que está aquí es Flor, este que está aquí es Aris. Y estos videos de las cámaras trampa podemos verlos acicalándose. A los que tienen gatos en su casa, hacen básicamente lo mismo, solamente que véanlo en un gato mucho más grande y plenamente silvestre. También hemos fotografiado otros jaguares. Este jaguar que está aquí es un muchachote, se llama Alexis. Y también hemos visto a jaguares, esta hembra que está acá, va de ir hacia esa dirección en el sendero. Y aquí pueden ver su cachorrito ya crecido. Y por allá atrás viene la madre. Entonces, para nosotros, este tipo de información es súper importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que ha habido una diezmación en la población de jaguares en Panamá, todavía hay reproducción, que es súper importante si queremos mantener poblaciones. Pero hay que evaluar también si estas poblaciones están saludables o no están saludables. Entonces, para los que no sabían, las panteras son jaguares melánicos o leopardos melánicos. Y esta característica se presenta debido al exceso de pigmentación que se le conoce como melanina. Estos se le conocen como individuos melánicos, que es lo contrario del albinismo, que el albinismo es falta de pigmentación. Entonces, no sé si pueden ver bien acá, a pesar de que tienen la coloración melánica, aquí se puede ver más o menos las manchas del animal. Y entonces son como fantasmas también. Esta foto es súper chévere porque se toma la foto y apenas se ve el jaguar solo por el colmillo. Y también tenemos fotos como esta. Los selfies. Los animales también se pueden tomar selfies con las cámaras trampa. Impresionante, ¿no? Ok, entonces, las cámaras trampa no solo se usan para estudio de mamíferos terrestres. Hay estudios muy novedosos con cámaras trampa que pueden colocarse en cualquier estrato del bosque si el investigador se lo propone y quiere. Ahora les voy a enseñar unos videos de Colombia donde colocan cámaras trampa en el dosel del bosque para observar cómo es la vida en la parte alta de nuestro bosque. Aquí pueden ver a nuestra ave nacional, el águila arpía. Como dije, este video es de Colombia. A veces también se pueden ver águilas pintadas. Y también observamos a otras especies de mamíferos que son de hábitos mayormente arborícolas, como los puercoespines. En Panamá también tenemos puercoespines. Si se van al Instagram de Mario Urriola, de Secretario del Valle, pueden ver varios rescates que él ha hecho de puercoespines en Panamá. Se fotografían también en el dosel del bosque otros animales, especialmente primates no humanos, y también animales como este, el icayú, que es
familia de los gatosolos y de los mapaches, solo que obviamente es mucho más arborícola. Entonces, hemos visto que las cámaras trampa nos regalan bellos y curiosos momentos de la vida silvestre. Pero, ¿qué pasa cuando estas imágenes las transformamos a datos? ¿Realmente está a salvo nuestra fauna y también incluyo la flora? ¿Están a salvo? Vemos también que nuestros mamíferos terrestres se dispersan en sitios fragmentados y conservados donde tienen varias amenazas. Y esas amenazas las hemos podido detectar en cámaras trampa. Cacería, ganadería, no planificada, ganado en medio del bosque, y amenazas como perros asilvestrados y también los gatos asilvestrados, que son ferales, que en algunos casos pueden ser una amenaza para la vida silvestre, pero estas dos que están acá representan una amenaza mucho mayor. ¿Por qué? En este sitio donde pusimos cámaras, no voy a dar el lugar donde es por seguridad al animal, caminan jaguares también. En muchos, no solamente en este sitio, en muchos sitios en Panamá y en la distribución del jaguar y de los pumas pasa esto. Ellos incursionan en sitios donde hay actividades humanas. Entonces, mucha gente dice, ¿qué sitio es más importante? ¿Un sitio fragmentado o un sitio conservado? Tenemos sitios así. Se muestran sitios así súper conservados o también sitios fragmentados como estos que vemos acá. Entonces, cada ambiente y pasaje es importante en el resto de los demás. ¿Por qué? Porque hay que saber cómo se mueven las especies de mamíferos dentro de las áreas protegidas, y las áreas protegidas cumplen su rol de proteger la biodiversidad, y también fuera de las áreas protegidas, en ambientes fragmentados, en parches de bosque y en áreas de amortiguamiento, porque los animales no conocen límites. Y este es un estudio bastante interesante de una evaluación que se hizo de comunidades de mamíferos a lo largo de Panamá, bueno, de la cuenca del canal de Panamá, evaluando estas comunidades usando sitios como el Valle de Cana y la Serranía de Pirre en Darién como referencia. Y en estas gráficas pueden ver que sitios como Cana, Parque Nacional Portobelo, Pirre, Sierra Llorona, Cocobolo y Portobelo tienen presencia de megafauna, de especies de mamíferos raros, como por ejemplo tapires, jaguares, puercos de monte o pumas. Y sitios como San Lorenzo, Soberanía, Monumento Natural Barro Colorado, Plantación, que son estos sitios que están acá dentro de las rivieras del Canal de Panamá, está predominada por especies mucho más medianas como los venados corzo, los venados cola blanca, saínos, ñeques y conejos pintados, y también por mamíferos pequeños. Y en los sitios de parches de bosque fragmentado, de bosque secundario, vemos que solamente que están mayormente predominados por zarigüeyas, por armadillos y por tamandúas. Entonces, si se evalúa esto a nivel nacional, que ya se hizo, este estudio bastante novedoso, donde se evaluó si Panamá, o el corredor biológico mesoamericano panameño, estaba funcionando para mantener las poblaciones de mamíferos silvestres en Panamá. Y entonces, este estudio es súper novedoso porque se incluyó a 9 especies. Además del jaguar, se incluyeron otras especies como pumas, ocelotes, tapires, puercos de monte. Y entonces, en este mapa, la probabilidad de ocupación, entre mayor verde sea, mayor probabilidad van a tener las especies de ocupar el área, y si está en más rojo, menor va a ser. Y si nosotros vemos la situación para el jaguar, las probabilidades que en varios sitios del Atlántico panameño que hayan jaguares ocupando muchos sitios, las probabilidades son bajas. Lo mismo pasa con los puercos de monte, con los tapires, con los osos cabaños, y los que tienen una situación, por así decirlo, mejor, serían los saínos y los pumas. Entonces, esto significa malas noticias para las especies. ¿Por qué? Porque quizá ya tengamos poblaciones aisladas que genéticamente no estén sanas. Esto todavía no se sabe, pero se están haciendo los primeros estudios para confirmar esto. Y mucha gente pregunta, ¿por qué hay especies que son mucho más tolerantes a otras? Esto tiene que ver con la ecología del animal. Hay especies que son mucho más generalistas y tolerantes, como mencioné, pumas, saínos, ocelotes, y hay otras que no. Entonces, trabajar en corredores para todas estas especies es una oportunidad súper importante para darle chance a múltiples especies que sean conservadas a lo largo del Istmo de Panamá. Entonces, vámonos a nuestros datos.
Del 2015 a 2020, el área que nosotros hemos muestreado, que es el Valle de Madroño, algunas de las fotos que vieron son de Madroño, otras son de otros sitios que todavía no puedo dar la ubicación, aunque no soy investigador principal de estos proyectos. Hemos muestreado más de 6.916 noches trampa o 6.916 días, usando más de 20 estaciones de cámaras trampa. ¿Qué es esto? Cuando nosotros colocamos las cámaras trampa, hay un esfuerzo de muestreo, y ese esfuerzo va a estar dictado por la cantidad de días que esté activada una cámara trampa. Y si hacemos una sumatoria de todas las cámaras trampas por varios años, tenemos este esfuerzo total de muestreo. Y en toda esa cantidad de tiempo hemos detectado, por lo menos en Mamoní, Madroño, 27 especies de mamíferos terrestres. Y aquí más o menos tenemos una tabulación. Tabulamos la presencia o ausencia en base a los muestreos. Hemos hecho 4 muestreos en 5 años donde hay especies que salen todos los muestreos, hay especies que no, como el hurón. Y si ya nos vamos a mamíferos de talla mayor o talla mediana, como por ejemplo los jaguares, el primer muestreo no nos salió, pero sí nos salió el resto de los muestreos. Ahora, los tapires. Sí es verdad que fotografiamos tapires, pero la especie nos salió fotografiada en 3 muestreos. Y para los puercos de monte nos salieron en 2 y en otras 2 nos salieron. Y para el venado corzo no nos salió ninguna especie de muestreo. O sea que también aquí en esta zona nuestras especies de ungulados y también las de felinos están bajo estas amenazas. Entonces, aquí nosotros tenemos una gráfica sencilla de la abundancia relativa de ungulados. Vemos que si bien la especie está, que puede ser positivo, observamos que la abundancia relativa no es nada más que la frecuencia de fotos o que se fotografía una especie, vemos que son números muy bajos. Inclusive los ainos, que son los más comunes de todos los ungulados, también presentan abundancias bajas. Para los felinos, los ocelotes, como era esperarse, fueron los más abundantes. En algunos años los pumas no fueron tan abundantes y los jaguares tampoco fueron tan abundantes. Para el caso de los tigrillos y los jaguarundis, creemos que se pueda deber debido al uso de hábitat y a los hábitos de las especies, porque hemos colocado mayormente cámaras en sitios boscosos. Y entonces esto es algo importante que nosotros vemos. Observamos en cada fase de muestreo cuántos individuos, por ejemplo, de jaguar, de puma o de ocelote fotografiamos en cada muestreo. Hay veces que fotografiamos un individuo de jaguar o pueden salir 3 individuos. Para puma pueden ser 6, ocelotes de 5 a 11, pero esto no quiere decir que la población esté en aumento. Y usar valores de abundancia relativa no son los más viables para decir cómo está la población de una especie. Sin embargo, nos pueden dar una idea de cómo pueden estar las densidades poblacionales de esta, que para sacar densidades poblacionales hay que seguir distintos parámetros y protocolos para responder a estos cuestionamientos. Y también nosotros observamos la actividad circadiana, que nosotros cuantificamos todas las fotos por hora de cada especie y las ponemos en gráficas como esta. Estas son gráficas de solamente un muestreo de que nosotros hicimos. Más adelante van a ver un poquito más de estos tipos de trabajos que estamos haciendo en la coexistencia de estas especies. Como ven, los ocelotes tienen picos de actividad mayormente a la 1 de la mañana, 8 de la noche, 6 de la tarde, y así nosotros vemos cómo se están comportando las especies y qué puede estar asociado a que se muevan a esa hora, si es por evitar competidores o buscar presas. Entonces, este mapa que yo hice acá, así es básicamente nuestra área de estudio si lo ponemos en un mapa de satélite. Vemos que hay bosque, pero también hay fincas. Entonces, cuando nosotros empezamos a colocar las cámaras trampa acá, nos empezaron a salir pumas, ocelotes, venados y saínos. Cuando nos salieron esas especies solamente en la primera fase de muestreo, para nosotros fue una alarma. Y nosotros dijimos, ok, quizá si colocamos las cámaras trampa de este lado, quizá haya mayor probabilidad de detectar especies más raras como puercos de monte, jaguares o tapires. ¿Por qué? Si no nos sale una especie, por así decirlo, en un año de muestreo, no quiere decir que está ausente del todo. Pero sí puede indicar que es rara en la zona. Por eso hay que tener monitoreos de cámaras trampa a largo plazo, 5, 10 hasta 15 años, para determinar si una especie
está ausente o está presente. Y entonces del otro lado vimos jaguares, saínos, puercos de monte nos salieron como era de esperarse, ocelotes, y también nos empezaron a salir jaguares. Y pensamos también que los tapires nos iban a salir de ese lado, pero pasa y resulta que fotografiamos a un tapir moviéndose por acá. Y ese tapir que lo vieron en la que es uno de los que vieron en los videos de las cámaras trampa, la gente lo vio moviéndose por esta área. O sea que también los animales pueden cruzar a través de los potreros, pero que estén cruzando no quiere decir que sea un hábitat idóneo, o no quiere decir que no se encuentre bajo ciertas amenazas. ¿Por qué? Porque también nosotros hemos visto jaguares cruzando. Tenemos un solo registro de jaguar acá, en esta parte, que creemos que pudo haber sido un individuo que estuvo de paso. ¿Y por qué están amenazadas? Porque como hay fincas donde hay plantaciones, donde pueden entrar en conflicto tapires que se empiecen a comer estas plantaciones, o venados, o puercos de monte, o jaguares, y pumas también, que se empiecen a comer al ganado, esto los pone en peligro. Entonces hay que hacer mucho más estudios y responder a más cuestionamientos para determinar si hay o no hay amenazas potenciales, que creemos que sí las hay. Y entonces, ¿cómo está nuestro corredor biológico? ¿Cómo se mueve nuestra fauna? Como pueden ver, en este tramo, por lo menos de Mamoní hasta Cañita de Chepo, Agua Fría, vemos que ha habido mucha deforestación y se ha expandido la frontera agrícola y ganadera en esta parte del corredor. Pero hay sitios que se encuentran en un estado mucho peor. Por ejemplo, entre las comarcas Huargandí y la otra comarca, Madugandí, vemos que también ha habido deforestación, y también a lo largo del Pacífico de Arienita, a lo largo de nuestro corredor. Vemos también que en la cuenca del canal, si ustedes se preguntaron, aquí hay un bosque bastante, por así decirlo, saludable, ¿por qué no hay megafauna? Por el simple hecho de que ya aquí, entre el Parque Nacional Chagres, Portobelo, no hay conectividad. Si bien mencioné que las especies se pueden mover por estos tipos de paisajes alrededor de transísmica que tienen que cruzar, hay riesgo de que sean atropellados, y en ese transcurso esos animales tienen que comer, y lo que mayormente van a encontrar van a ser vacas y perros, y entonces se les va a matar por represalia a estas acciones. Este es uno de los sitios donde hay mayor pérdida de hábitat y es súper crítico. Entonces también en el lado oeste, entre La Chorrera, Penonomé, hasta Donoso y Santa Fe, que tiene un macizo boscoso que es súper importante también para mantener las poblaciones de mamíferos grandes, vemos que en la comarca Nove Buglé también ha habido una deforestación masiva que ya no tiene conectividad con uno de los parques más importantes a nivel de la región de Mesoamérica que compartimos con Costa Rica, que es el Parque Internacional La Mitad. Entonces, nuestra megafauna se encuentra en graves problemas debido a la deforestación. Y más o menos, en las áreas de Madroño, vemos que también hay bosque, pero hay expansión de la frontera agrícola ganadera. Esta es la cabecera de donde nace el río Mamoní, que como pueden ver hay mucha expansión, inclusive cerca de la cordillera de la división continental. Vemos también que hay ganadería, y justo atrás en ese filo hemos fotografiado jaguares. Y si un jaguar llega aquí, puede comerse algunas vacas de estas, que esperemos que no suceda. Vemos más deforestación, y también cerca de esa deforestación tenemos lo que son las áreas indígenas. Esta foto es súper chévere de la división continental, y aquí se puede ver la comarca de Gunayala. Y entonces ya vemos otro panorama en las comarcas indígenas, que hay bosque, que son bosques importantes para mantener el flujo y poblaciones de mamíferos terrestres, pero están bajo amenaza. Entonces, durante varios años de muestreo nos hemos planteado varias preguntas. ¿Qué variables pueden estar afectando el índice de abundancia relativa de especies de mamíferos grandes inverianos? A mayor polígono de cámaras trampas, tendremos más probabilidad de captura, recaptura, abundancias. Si los jaguares tienen baja densidad poblacional, pueden tomar los pumas ventaja sobre esto. Los puercos de monte presentan manadas con números bajos de individuos. Esta es una subpoblación en declive. Tanto igual que los tapires tienen bajas densidades poblacionales. Son preguntas que aún tenemos que responder. Y esto es lo chévere de la ciencia, que uno, para responder sus preguntas, tiene que trabajar e investigar. Y entonces, como conclusiones y recomendaciones,
es que las cámaras trampas nos pueden servir como herramienta para la investigación y también para la educación ambiental hacia las personas que coexisten con la fauna. En Madroño observamos que también hay una gran riqueza biológica. Sin embargo, observamos que muchas de estas especies se encuentran amenazadas y su abundancia posiblemente y su densidad poblacional estén afectadas por la fragmentación de sitios y otras variables que aún tenemos que probar. Necesitamos tener proyectos con mayor número de cámaras trampas. Por ejemplo, en nuestra zona hemos determinado que tenemos que colocar cámaras en la zona fragmentada, en la zona de amortiguamiento y en la zona donde hay bosque, que está la zona de Gunayala y también la zona de Chagres. En un futuro también hay que conocer cómo es la ecología espacial de las especies en sitios fragmentados y en sitios conservados, que ya se está haciendo aquí en Panamá. Tenemos puercos de monte, se tienen puercos de monte con collares, se tienen jaguares con collares, pumas con collares, ocelotes. Trabajar con personas locales en las comunidades en proyectos de educación y sensibilización. Y también buscar investigadores de otras ramas, de otros grupos, de especies de flora y fauna, donde se carecen datos en la zona. No podemos ser todólogos, hay que entrar en colaboración con científicos de otras ramas para que colaboren al levantamiento de datos de distintas especies, que no solo los mamíferos se encuentran amenazados, también hay especies de anfibios, especies de serpientes, especies de aves que se encuentran amenazadas. Y por último, no dejar los proyectos en solamente un simple inventario. Si bien es importante, para conservar tenemos que conocer qué es lo que tenemos. Y para eso los inventarios o los BioBlitz son herramientas súper fuertes. Pero ya en varios años haciendo inventarios en un sitio repetitivamente, ya se debería por lo menos aspirar a ver otras variables como lo que sería la población, abundancia, riqueza de especies. Entonces, pero no solamente tenemos que hacer ciencia, porque a muchos de los sitios a los que nosotros vamos hay comunidades y personas locales que viven con la fauna. Aquí nosotros trabajamos con el señor Isauro, que es el cuidador de nuestra finca, que él se sabe mover en la montaña y nos acompaña a colocar cámaras trampa. Tenemos iniciativas como estas, como la del señor Polo, que tiene una finca que colinda con la cordillera, donde él nos decía, aquí se escucha constantemente el rugido de jaguar. Y como su finca cae en la cordillera del lado del Pacífico, nosotros dijimos, vamos a colocar las cámaras trampa acá y fotografiamos jaguares y hemos encontrado cosas mucho más chéveres, como especies de serpientes que no se habían sido reportadas para la zona. Y más o menos así es el sitio donde nosotros vamos. Un joroncito bastante chévere, nos tomamos una buena taza de café, a veces comemos camarones, zabaletas, y básicamente ese es el bosque que está en esa finca. Trabajamos también con personas locales, también como Ángel. Ángel es un muchacho de la comunidad de La Zaina que nos colabora en la colocación de cámaras trampa y también hace observaciones de aves. Es un muchacho naturalista en proceso que la verdad nos ha ayudado un montón y también nos ha ayudado un montón cuando queremos hablar con las personas de la comunidad, en este caso de La Zaina, ya que él se acerca con nosotros para hablar con ellos y entonces esto puede generar un poquito más de confianza a la hora de hablar con ellos. Hacer trabajo con los niños en las escuelas locales, enseñarles. No podemos solamente hacer investigación en un sitio y dejar a la gente por fuera, porque ellos también pueden ser actores importantes para la conservación de nuestra fauna silvestre. O yo creo que ellos son los que tienen la última palabra para decir si se conserva o no se conserva. Más charlas, también charlas en la ciudad o charlas como las que estamos haciendo ahorita. No solamente damos charlas de mamíferos, también charlas de serpientes venenosas, que vemos a Tony hablando sobre las serpientes venenosas. A veces educación informal, cuando encontramos a las serpientes, se le enseñamos a la gente para ver las características, o a veces, en este caso, encontramos un caimancito, y como yo no me cayó nunca, yo estaba hablándoles del caimán, de por qué se diferencia uno de otro, por qué son importantes, a los peones de la finca y los trabajadores. Y también derribar mitos. No solamente con jaguares, que los jaguares matan o atacan a los seres humanos, que son peligrosos, sino también lo estamos haciendo con la serpiente. Señores, la educación es súper importante si se quiere hacer también conservación. Hay muchas cosas que tomar en cuenta para hacer conservación y la educación ambiental es una de ellas. Entonces, ya para concluir, quiero agradecer principalmente a mi familia, que ha sido el motor principal para que yo pueda hacer también estos proyectos que me dan permiso para irme a donde el diablo perdió la chancleta, en algunos casos a colocar cámaras trampa, a dormir en condiciones bastante adversas, pero yo lo disfruto.
especialmente a mi padre, que nos ha acompañado bastante en las giras de campo colocando cámaras trampa, y a mi abuelo, que como lo ven así, viejito, es un abuelo machetero que todavía maneja esos caminos súper difíciles y que también disfruta mucho venir al campo con nosotros. También a Ricardo Moreno y a José Ortega de Yaguará, Panamá, que son los que me han dado orientación y consejos en mi preparación como futuro biólogo. He aprendido muchas cosas de Ricky y de Josué. Nos apoyaron a nosotros con equipo para el primer muestreo, los primeros 2 muestreos, y han sido de suma ayuda para nosotros. También quiero agradecer a mi hermano, a mi compadre Tony Lescano, que de un año para acá se ha convertido en un buen compañero y un buen amigo de exploración y de colocación de cámaras trampa. También nosotros buscamos, como él trabaja con serpientes y es rescatista de fauna, buscamos serpientes en la noche y a veces hacemos cosas tan locas como meternos a reubicar un caimán de 1,85 m en una urbanización, y agradecer a organizaciones como University, CREA, que es la que maneja la Reserva Cocolo, donde nosotros colocamos cámaras trampa, y fundaciones donde nos han permitido hacer investigación científica. Y agradecer también a muchas personas aquí en Panamá y fuera de Panamá que para mí representan un valor importante, porque de todos, tanto de compañeros estudiantes de biología, egresados, guías de turismo, he aprendido bastantes cosas y bastantes consejos que trato de aplicar en mi formación como persona. Y entonces hay que luchar y seguir los sueños. Aquí me pueden ver por qué pongo una foto en mi graduación. Para los que no saben, yo soy graduado en bachiller en letras o humanidades. Yo no me gradué de un bachiller de ciencias. Entonces yo tuve que hacer un año, por así decirlo, sabático, donde ese año lo aproveché para trabajar en el biomuseo, donde aprendí muchas cosas, muchos conocimientos que yo aplico hoy en día. Y entonces, aunque ustedes no lo crean, yo en la universidad, en la licenciatura, he aprendido lo que es una base nitrogenada, un nucleótido o monómeros, cosas que uno aprende en la secundaria. Eso es lo que he aprendido en la universidad. Me ha costado, pero sigo aquí por la causa de querer ayudar a hacer ciencia y la conservación por mi país. Y nada, pues muchas gracias a todos por participar. Gracias a ti, Ignacio, por esta presentación tan diversa que nos has dado, por compartirnos no solamente esta parte de tu experiencia personal, sino todas estas experiencias profesionales y el trabajo en equipo que estás haciendo con las demás personas que te están formando. Me agrada mucho la forma en la que has mencionado la docencia, pues últimamente se ha mencionado mucho los problemas ambientales que hay aquí en Panamá, en las diferentes áreas y sectores. Estamos llamados a hacer docencia todos para poder enseñarle a la población a cuidar nuestros recursos, porque es la única forma que tenemos de poder evitar meternos en una situación nuevamente tan conflictiva como la que estamos en la actualidad. Agradezco bastante a los participantes. Está recibiendo muchas felicitaciones a través del grupo de chat de aquí de tutorías. También por parte de tu familia hay gente que tenemos conectada de Guatemala, tenemos gente conectada de Francia y por ahí también de Belice. Chévere. Te están Saludos, enviando saludos. Saludos a todos. Y bueno, no sé si alguien de los participantes que tenemos, ya sea a través de YouTube o de Zoom, quisieran realizar algún comentario o pregunta sobre las experiencias que Ignacio ha tenido en su proceso de formación científica. Pueden activar el micrófono para poder compartir con Ignacio y con toda la audiencia sus dudas o sus comentarios. Por favor, pregunten, no tengan pena.
Se han quedado escribiendo todos en el chat, pero pueden habilitar el micrófono para compartirnos su pregunta hacia Ignacio o algún comentario. Bueno, en el chat todos siguen felicitándote. Bueno, muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Bueno, Te escuchamos, Roger. ¿Qué tal? Soy Roger Fuentes, zoólogo, panameño también. Quiero felicitarte públicamente, Ignacio, por esa gran colaboración, esa gran presentación que has hecho el día de hoy, donde has demostrado la importancia que tienen los estudios científicos para la conservación, pero más que todo resaltar esa importancia que tiene hacer esa educación ambiental, hacer esa docencia, principalmente a niños, porque como todos sabemos es un poquito más complejo trabajar con personas adultas y cambiar la mentalidad que se ha venido creando desde hace mucho tiempo. Entonces, resaltar eso, decirle a los muchachos también que Ignacio forma parte de nuestro equipo de trabajo. Estamos haciendo algunas investigaciones con diversos grupos y creo que por ahí va la importancia del estudio en biología y en ambiente y la conservación de todos estos animales. Así que no tengo preguntas, la verdad. Todo está bastante claro, sino más bien felicitarte y motivarte a que sigas trabajando, porque ese trabajo es sumamente importante. Y no cualquiera tiene la capacidad o la voluntad de meterse días, noches en la selva, aguantar mosquito, exponerse a algunos riesgos eh, por amor a conservar estas especies y la biodiversidad en general. Así que un abrazo y gracias por esta excelente presentación. Gracias a ti, Roger. mira, Ignacio, en el chat tenemos una pregunta que formula Natalie. Dice, ¿cuál sería la forma de proteger el corredor biológico en Panamá? Bueno, yo apenas estoy aprendiendo del tema de restauración de corredores, que ya es algo que están trabajando mis asesores, pero la mejor forma para proteger un corredor es tratar de mantener la mayor cantidad de bosques posible. ¿Por qué? Porque muchos de estos parches de bosques, como les mencioné, les pueden funcionar a algunas especies para que se sigan movilizando, pero hay algunas que otras no. Entonces, ya eso va en trabajos no solamente de biólogos, sino también de ingenieros forestales, de ingenieros agrónomos, para que se haga un buen manejo de la finca y que se hagan proyectos de reforestación que sirvan no solamente para recuperar zonas boscosas, sino también para que esos proyectos de reforestación se mantengan o puedan los mamíferos terrestres usarlos para poder trasladarse de un lado a otro. Muy bien, vamos a ver aquí en el grupo de YouTube nadie ha comentado nada. No sé si alguien más quiera formular alguna pregunta. Sí, buenos días. Adelante, por favor. Adelante. Alexis Paulis, dice. Ok, listo. Sí, yo sí quisiera, primero que nada, agradecer a Ignacio y felicitarlo por esta presentación. Y la pregunta es muy concreta. Ignacio, ¿sabes de qué cantidad de animales en estos momentos aquí en Panamá pueden estar anillados? ¿Y qué proyectos hay que estén monitoreando los animales, puma o cualquier otro felino, a través de esta técnica? Ok, en la telemetría, ahorita mismo en Panamá se tiene con collar al primer jaguar que se le colocó un collar aquí en Panamá. Fue en el área de Darién, por iniciativa de Yaguara Panamá. Es una hembra que se está monitoreando en estos momentos con collares GPS. Yo no tengo acceso a estos datos, no he participado del proyecto, ya que este es un proyecto que se necesita mayor capacitación y preparación. Pero aquí en Panamá les puedo decir, por ejemplo, desde el año 2001 se viene estudiando a los ocelotes
con radiotelemetría, específicamente en la isla de Barro Colorado. Y estos estudios los realizó principalmente Ricardo Moreno junto con el doctor Roland Case, donde le colocaron collares a muchos ocelotes, no recuerdo el número, pero es uno de los sitios donde hay mayor esfuerzo de muestreo usando esta metodología. Se le colocó collar a ocelotes, por ejemplo, Mr. Gamboa, que es un ocelote que se le colocó collar en Gamboa. Yo participé hace 3 años en esos días de trampeo. También se les ha colocado collares a puercos de monte. Y ahorita, la verdad, no sabría decirte cuántos animales hay con collares. Solo sé que está la jaguar chucunaque, que se está siendo monitoreada a través de la radiotelemetría. Es una técnica que se ha usado aquí en Panamá desde hace varios años, pero en felinos y en mamíferos grandes se ha estado empujando mucho, mucho más esto desde los últimos quizás 5, 6 o más años hacia acá. Buenos días. Felicidades por tu intervención, Ignacio. Me gustó bastante. Eh, lo que quiero saber es si tienes el conocimiento de qué otros sitios se están estudiando en cuanto a lo de cámaras trampas o monitoreos de mamíferos grandes a nivel nacional. Si Colón tiene actualmente alguna investigación activa y cómo podemos hacer los que estamos interesados en participar, ya sea como voluntariados o, o, o investigador de apoyo en cuanto a los muestreos. Ok, interesante pregunta. Somos un grupo de investigadores los que trabajamos con cámaras trampa en varios sitios del país. Te puedo decir que en Panamá se han colocado cámaras en más de 40 sitios alrededor de todo el país. Más que todos los que manejan esa base de datos son los compañeros de la Fundación Yaguara Panamá, que son los que tienen la base de datos de mamíferos más grande fuera de la isla de Barro Colorado. Actualmente en Colón cede un proyecto que está en las fincas, creo que de Futuro Forestal, de Sierra Llorona, junto con SOMASPA, y para ser voluntariado se puede hacer alguna aproximación ante las distintas fundaciones que trabajen con cámaras trampa. Puede ser Panama Wildlife Conservation, que están trabajando con cámaras trampa en Cerro Olla, SOMASPA, que están trabajando aquí, o puede ser también otras fundaciones como Yaguará Panamá, pero eso ya depende de ellos. En mi caso, yo he estado trabajando, no quiero decirlo por mi cuenta, pero sí he tomado la iniciativa de colectar datos por lo menos del área de Madroño. Y entonces, como somos una red de personas que trabajamos con cámaras, a veces nosotros compartimos la información para ver en general la distribución de los mamíferos y sus abundancias. Gracias. Ignacio, tenemos una pregunta aquí en el chat. Samuel Pérez pregunta, hace 2 preguntas. La primera es, ¿los animales tienen algún tipo de reacción ante las luces infrarrojas que producen las cámaras? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué tan común es perder una cámara trampa en el proceso de recopilación de datos? Ok, esa pregunta es súper interesante. Por lo general, las primeras cámaras que se usaron eran con cámaras de flash. Y hay estudios que dicen que algunas especies pueden evitar pasar por ahí por el flash de luz visible. Pero lo que nosotros hemos visto, las especies pasan y siguen pasando y siguen pasando. O sea que puede afectarlos o no puede afectarlos. Y perder cámaras trampa aquí en los trópicos, créanme que es bastante común porque son muy susceptibles ante la humedad, que la humedad daña muy fácilmente estos equipos, y como aquí en Panamá no tenemos alguna distribuidora que venda cámaras trampas, aquí en Panamá hay personas que las venden pero las traen de afuera, prácticamente es equipo perdido y hay que comprar mucho más equipo, y entonces para eso
hay que escribir propuestas para buscar fondos y para obtener muchas más cámaras trampa, pero es bastante común perderlas por humedad. En algunos casos, muy poco nos ha pasado a nosotros, en algunos casos puede ser tan común que haya personas que se roben las cámaras, porque haya personas que quizás no les guste que estén colocando cámaras trampa en el sitio que están ahí, porque piensan que los están buscando para ver si están cazando o están haciendo algo malo. Y es por eso importante la comunicación entre las comunidades, informar para qué se van a colocar las cámaras trampa. Por eso es muy importante comunicar con las personas que viven en un área aledaña donde vamos a colocar cámaras trampa para evitar estos tipos de conflictos. Hola. Hola, ¿cómo estás? Adelante, Samuel. Sí, es que quería hacer una última pregunta, ya que estamos hablando de que es bastante común perder las cámaras trampa. Quería consultar si una vez que la cámara se dañe por X o Y motivo, existe la posibilidad de recuperar la información que ya consiguió la cámara, ya sea por si la memoria puede sobrevivir o si tiene una memoria especial o algo así. O sea, ¿se pierde toda la información cuando se pierde la cámara trampa? ¿O hay alguna manera de poder retirar la información ya conseguida? No, por lo general no se pierde. A veces hemos encontrado las cámaras llenas de agua o llenas de humedad y cuando revisamos, las fotos que tomó antes de que se dañara están ahí. No se pierde la información. Se pierde la información más cuando se roban las tarjetas o se roban las mismas cámaras. Pero si está la cámara dañada y hay fotos, las fotos siguen ahí en la memoria SD. Listo, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Primero, para felicitar a Ignacio por la excelente presentación y una pregunta. O sea, tú mencionaste o mostraste en tus resultados de que encontraste coyotes en tus 3 últimos muestreos. O sea, ¿puede significar una pérdida o una baja actividad sobre los jaguares y pumas que son depredadores de estos animales en los bosques? O sea, ¿se podrían utilizar los coyotes como bioindicadores? Ok, bueno, los círculos y las cruces, los círculos significaban presencia y las X significaban ausencia. Así que el coyote solo nos salió en una fase del muestreo, pero no nos salió en el resto. Pero eso no quiere decir que los coyotes no estén usando la zona, Eduardo. Como verás, como dije, los coyotes evitan el 100% usar áreas donde están sus depredadores naturales, que son los jaguares y los pumas. Y hemos visto mucha actividad más que todo de pumas que de jaguares en nuestra zona de estudio, pero creemos que los coyotes quizá puedan estar usando las otras fincas donde hay potreros, donde hay plantaciones de teca, que se puedan estar movilizando por ahí. Eso hay que averiguarlo colocando cámaras trampas en sitios como estos. Ahora, si dijiste que los coyotes son bioindicadores, fíjate, el estudio que se está haciendo ahorita en la Colorada de Veraguas con los coyotes, por parte de José Ortega, él ha encontrado en la dieta de coyote un 70% mayor parte de dieta frugívora y otro 30% de material de otros animales como ratones o gallinas. Entonces, esto puede significar que los coyotes sean los mayores dispersores de semillas en hábitats secos o en hábitats abiertos, sitios donde quizá haya una baja probabilidad de ocupación de ñeques o conejos pintados. Entonces, también puede significar un beneficio la presencia de coyotes en algún sitio. Bueno, Ignacio, agradecemos bastante lo que fue la presentación que nos ofreciste el día de hoy, que compartiste con los jóvenes, más jóvenes, y también veo a una gran diversidad de participantes en la sesión del día de hoy. Agradecemos bastante, te felicitamos bastante por el trabajo que sigues haciendo, por la forma, el sacrificio tan grande como anteriormente lo mencionaban. Es muy importante que tú compartas con la juventud todos esos, ese trayecto que tú llevas, ¿no? La acumulación de todos estos científicos. Y bueno, agradecemos bastante a todos los participantes por haber estado con nosotros en Tutorías CNBio.
Pues muchas gracias, Ignacio. Antes de que se despidan, buenos días. Primero que todo, mi nombre es Diego Castillo, soy estudiante de la profesora Dalia y mi pregunta son dos, la verdad. La primera es, ¿en qué parte de Panamá se pueden hallar a los pumas o en qué parte se encontraron los pumas que mostraste en las fotos? Y la segunda es, ¿cuál es el impacto que tienen los coyotes a la vida agricultiva o de la agricultura de las personas aquí en Panamá? Ok, mira, como mencioné, los pumas, en algunos casos, y quizá para Panamá esta sea la situación, pueden doblar o en algunos casos triplicar las poblaciones de jaguares. ¿Por qué? Porque los jaguares son los que entran en mayor conflicto con los ganaderos y por ende se ha visto una diezmación. En los últimos 30 años se sabe de 355 jaguares que se mataron aquí en Panamá, la mayoría a represalia de esto. A los pumas también se les mata, pero no tanto. ¿Por qué? Porque quizás no entren en tanto conflicto con los ganaderos, pero también hay conflicto con pumas, pero quizá por esta razón no los esté matando. Si quieres saber un poquito más acerca de eso, puedes contactar a Ricardo Moreno. Entonces, aquí va la pregunta, la respuesta a tu pregunta. Los pumas los podemos encontrar en prácticamente todo el corredor del Atlántico panameño, en Bocas del Toro, Veraguas, Coclé, Colón, Costa Arriba, Costa Abajo, en el área de Madroño, que son la mayoría de nuestras fotos, en Darién, Cunayala, y también en la reserva privada de Chucantí, que está en Darién, en el Pacífico panameño, y también en el Parque Nacional Cerrolla, que es el último bastión de bosques tropicales vírgenes de la península de Azuero, que también hay poblaciones de pumas y también hay poblaciones de jaguares. ¿Y cuál era la otra pregunta? Ah, la de los coyotes. Sí, sabe, el impacto de los coyotes en la vida de la agricultura para la gente del campo. Ok, sí es bien sabido que los coyotes depredan gallinas y en algunos casos pueden depredar terneros. Y para los campesinos esto es una pérdida. No sé hasta cuánto pueden ser la cantidad de dinero que significan esas pérdidas, pero sí pueden ser una pérdida y por eso se han matado a los coyotes. Gracias. Muy bien, Ignacio, muchísimas gracias. Ahora sí ya es hora de despedirnos. Agradecemos la participación de todos los que estuvieron presentes en la plataforma de Zoom y en la plataforma de YouTube. Ignacio, vamos a seguir entonces en comunicación, dándote seguimiento a todo lo que estés haciendo en materia de la conservación y del fototrampeo. Te agradecemos bastante en nombre de Tutoría CNBio y a todos nuestros participantes, gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego, muchas gracias.